30 minutos, llegó el momento de nuestra secuencia de nutrición. Atención, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser comer tan tarde en la noche? Se me ocurre 11, 12 de la noche. ¿Qué consecuencias va a tener nuestro organismo? Sara Usabá, cuéntanos todo, adelante. Gracias, Jorge. Y es que el problema se centra en un tema de horarios y de tiempos asociados al descanso. No tanto el tema de la hora, aunque sí también hay estudios que hablan sobre la hora y ahora lo voy a explicar, sino que tiene que ver con que hacia la noche, hacia la hora que tú te vas a ir a descansar, todo nuestro cuerpo se dispone para un reposo. ¿Para qué? Para reparar una serie de procesos. Entonces el cerebro ordena a que todas nuestras funciones metabólicas se minimicen al mínimo posible, es decir, baja todo eso. Pero cuando tú cenas muy tarde, y más aún si es una comida copiosa, entonces tú estás yendo en contra de todo este proceso. ¿Por qué? Porque la digestión es un proceso que requiere una alta demanda de oxígeno y eso significa que tu corazón tiene que bombear bastante más sangre para poder hacer todo ese proceso. Entonces, mientras que por un lado tu cerebro te ordena descanso, por otro lado exiges a tu corazón dar un mayor trabajo cardíaco para esa digestión durante el proceso del sueño. Y eso va a generar primero que la digestión probablemente no se haga completa y al día siguiente te vas a sentir inapetente, con fastidio digestivo, y eso a su vez va a hacer que tú cambies tus horarios al día siguiente. Probablemente desayunes mucho más tarde o que te saltees el desayuno y empieza un círculo vicioso que afecta muchísimo la parte digestiva, pero sobre todo tu rendimiento, tu fatiga o tu estado de alerta también. Y por otro lado, comer muy tarde puede hacer que ganes más peso. ¿Por qué? Porque esos alimentos que son fuente de energía, como el arroz, la papa, la yuca, el camote, la quinoa, cualquier carbohidrato, las menestras que des en la noche, que dicho sea de paso, está bien comerlas en la noche, pero cuando se hace muy tarde y tú no estás gastando esta energía, entonces esto se va a acumular en tu cuerpo en forma de grasa. Y esos son los motivos principales por el cual cenar muy tarde no es conveniente. Sara, ¿y cuántos minutos o cuánto tiempo antes de dormir debemos cenar? ¿Qué es lo ideal en ese sentido? 2 horas es lo mínimo que se pide, pero idealmente 3 es lo que debería ser y debe ser un tamaño pequeño, similar al desayuno. Podría ser una repitencia del segundo, pero una pequeña cantidad. Y si eres una persona sedentaria o mayor, mucho mejor si se parece al desayuno y en cantidad pequeña también. Y a veces cometemos ese error, Sara, ¿verdad? Porque dicen, en la noche terminamos el día, si es un fin de semana, es aún más complicado porque dicen, ya hoy nos vamos a dar el gustito, me voy a comer mi pollo a la brasa, cuarto con sus papas extras y para bajarle un poquito de ensaladita. Dicen, ¿eso está bien o cuáles son las porciones en sí que deberíamos consumir? Sí, si tú en el almuerzo, por ejemplo, tienes un cuarto de pollo, la mitad del plato papitas, un poco de ensalada, entonces en la noche tú tienes que reducir esa cantidad probablemente a la mitad de esa porción. Esa podría ser una buena referencia para las personas que quieren comer un plato de fondo, un plato de segundo en la noche, ¿no? Sírvete la mitad de lo que te sirves en el almuerzo. Esa podría ser una buena técnica, pero nuevamente, si eres una persona con fastidio digestivo, te conviene una sopita con tu pollo o de repente un sándwich de queso con verduritas o tal vez un filete a la plancha con verduritas también. Serían mejores alternativas. En el caso de las frutas, Sara, ¿podemos comer frutas, por ejemplo, en la noche? Se me ocurre un cítrico o una manzana o un plátano o una ensalada de frutas de repente, ¿no? Como complemento de todo lo que hemos ingerido durante el día. Sí, puede ser parte de la cena o podría ser la cena eventualmente. Sin embargo, el hecho de ser fruta no quiere decir que puedo comer más cantidad, porque nuevamente recordemos que las frutas también van a contener ciertos azúcares que son para utilizarse inmediatamente. Entonces, si nosotros comemos una cantidad grande de fruta en la noche, ese azúcar adicional que no estoy utilizando, el cuerpo, ya les expliqué, es como un banco, no desperdicia nada. Rapidito lo guarda y en forma de grasa. Por tanto, comer fruta de noche como parte de la cena, sí, pero siempre a la salvedad de que sea al menos unas 3 horas antes y en una cantidad pequeña, sobre todo por este tema digestivo. De hecho, recordemos, Jorge, Noemí, que muchas frutas tienen enzimas digestivas, como la papaya o la piña, que son excelentes alternativas, ¿no? Claro. Y otro punto importante
importante, que seguramente muchas personas nos están escuchando, a veces tienen que correr sus horarios de comida porque trabajan hasta muy tarde. Entonces me preguntan, bueno, pero ¿qué yo hago? ¿Qué hago? Trabajo hasta tarde y no me queda otra que cenar a esa hora. Yo lo que te diría es, tu cena puede ser una cosa ligera que pudieras llevar desde casa o prepararte al momento, de repente, un pequeño sándwich, más temprano, 6 de la tarde, y cuando llegues a casa, tal vez una fruta y nada más si es que tienes apetito, ¿no? Sara, ¿y qué pasa con los niños? Por ejemplo, he escuchado bastante decir, ellos están en etapa de crecimiento, que coman mucho, que coman harto, incluso en la noche, ¿está bien? Muy buena pregunta, Noemí, porque los niños sí tienen, hay que recordar, una capacidad gástrica, es decir, un estómago más reducido y tienen una necesidad importante de energía y de nutrientes. Entonces ellos necesitan 5 comidas al día, desayuno, la lonchera o media mañana, almuerzo, media tarde y la cena. Y esta cena, por lo general, los niños necesitan una repitencia del almuerzo, pero no una gran cantidad. Nuevamente, un tamaño similar al desayuno o, en términos más simples, la mitad de lo que representa su almuerzo. Igualito en ellos, 2 a 3 horas antes de cenar es lo óptimo. La última, antes de dormir, sí. perdón. Sí, la última. Una infusión es buena, mala en la noche. Estamos viendo, para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, algunas imágenes tentadoras, ¿no? De tacitas calientitas en este frío, un tecito, una manzanilla. Si ya no ceno, ¿no? Claro. Ajá. Sí, bueno, un caldito o una infusión va bien para acompañar, pero eso no puede ser la cena únicamente. Cuando estamos hablando de caldo, estamos hablando solamente de esa esencia que va quedando de lo que haya servido, ¿no? Ajá. Entonces, sí puede servir para calentarte el cuerpo, puede tener algunas vitaminas o minerales si estamos hablando de caldos y podrían servir, pueden tener un beneficio, ¿no? Ahora, no cenar no es tan conveniente en la mayoría de personas. Sin embargo, existe lo que se llama el ayuno intermitente, donde la cena es bastante temprano. Y ese podría ser, Noemí, un tema en otro segmento de nutrición que podríamos profundizar con todo gusto. Muy bien, gracias, Sara Abusabal, nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos. 10:47, volvemos con todo lo que está ocurriendo en Cusco, el mes jubilar, el Inti Raymi, y también, atención a nuestros amigos de la selva, la celebración de la fiesta de San Juan. Con eso y más, volvemos, quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.